Yo quiero darte hoy un mensaje que, pues meditando, sentí esto de parte de Dios y me vino mucho una palabra en leyendo Jonás, cuando Jonás pues es tragado, ¿verdad?, por aquel gran pez. Y hay una frase que dice: en mi angustia invoqué al Señor y Él me respondió. Pero me hizo un shock esta frase, y de repente se me abrió un entendimiento de decir, bueno, ¿y por qué tenemos que orar hasta que estamos en la angustia? En mi angustia invoqué. Oye, Jonás era un siervo de Dios. ¿Por qué Jonás no oró antes? ¿Por qué Jonás no obedeció antes? ¿Por qué, amado, nos gusta a veces llevar las cosas hasta el extremo? ¿Sí? O como dicen, por las malas, ¿verdad? Y Jonás ora en su angustia, amado. Cuando era un siervo de Dios, cuando era alguien que conocía a Dios, cuando era alguien que estaba oyendo la voluntad de Dios. Tendemos a apartarnos y a ir en contra de Dios, que es lo bueno. Él tiene pensamientos de bien y no de mal, pero muchas veces nosotros tomamos para otro lado. Entonces yo quiero compartirte hoy sobre esto. Vamos a hacer una oración. Padre, nos ponemos en tus manos en esta hora. Pedimos tu gracia, Señor, y tu presencia, habilidad, capacidad, sensibilidad para recibir de tu palabra, Señor. Porque tu palabra es alimento, porque tu palabra es agua, es vida, porque tu palabra es lumbrera a nuestro camino, Señor. Amado, que tu palabra de verdad pueda entrar, penetrar, irrumpir en nuestra vida, en nuestro pensamiento, en nuestro intelecto, en nuestra alma, espíritu, en nuestro cuerpo, Señor. Ayúdanos, Dios, porque tu palabra, amado, es vida para nosotros y nuestras familias y para este tiempo, Señor. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. En mi angustia. Yo entiendo algo, amados, que cuando todo va bien a veces nos aligeramos en las cuestiones espirituales, nos enfocamos en la fuente de la bendición. Si es un trabajo, si es un asunto de bienestar, de negocio, nos enfocamos si estás construyendo tu casa, si te está yendo bien en algún tipo de relaciones, de amistades. Nos enfocamos tanto en eso que empezamos a alejarnos un tanto de Dios. Y a veces sí oramos, pero no oramos en la manera que oramos cuando estamos en angustia, amado. Y no debiera de ser así. Yo a mi Dios un día me confrontó porque yo estaba bajando mi estándar de oración y de clamor y recordé mucho una palabra que oí a mi pastor, que mi pastor ya falleció, pero cuando él estaba vivo, ahora yo estamos bajo otra cobertura, ahora mi pastor es otro pastor, ¿sí?, al cual amo también, pero mi primer pastor decía algo: Dios no oye la oración, Dios oye la oración desesperada. Pero a veces, amados, solo tenemos la capacidad de hacer una oración desesperada o levantar un clamor cuando estamos en angustia. Qué maravilloso sería que aprendiéramos a orar con pasión, con clamor, con entendimiento, sin estar en angustia, no tener que llegar al fondo, al hoyo, al pozo de la desesperación. Como David dice, como el siervo que brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Llegó a un punto donde las aguas escaseaban y muchas veces, amado, sí había aguas, pero se había alejado de las aguas. ¿Cuántas veces nos apartamos? Hay tiempos donde hay escasez, donde la vida nos lleva a situaciones de desierto, pero hay veces que nosotros nos apartamos de las fuentes de las aguas. El pueblo de Israel tiene un cántico que dice que cómo extrañaban, ¿verdad?, el río, los ríos, estando en los ríos de Babilonia. Ellos dicen, cómo extraño el Jordán, cómo extraño las fuentes de aguas. Pero ¿por qué fueron llevados ahí? Por desobediencia. Ellos se apartaron de las fuentes de las aguas. Muchas veces no es que las aguas escaseen, es que nosotros nos alejamos de las aguas. Y quiero leerte algo que reflexioné aquí. Dice: amados, ¿sí?, me ha tocado a mí saber de personas que estando en Cristo, poco a poco comienzan a alejarse de Dios.
a través del ministerio de ya varios años, me ha tocado ver familias, amado, y lo he dicho, que estaban bien en Cristo, que caminaban bien en Cristo, pero de repente por alguna situación o circunstancia, alguno de los hijos, alguno de los miembros de la familia que se empieza a alejar, toda la familia se concentra tanto en aquella persona que se alejan de la bendición, en lugar de fortalecerse en Cristo para poder traerlo de nuevo, se van detrás de aquel que se desanimó. Y no podemos hacer eso. Tenemos que fortalecernos. Yo lo he dicho, amado, es como alguien que pretende salvar a alguien que se está ahogando y él no sabe nadar. Entonces, pues, ¿qué tiene que hacer? Primero fortalecerse él, aprender o amarrarse de un árbol para aventarle una cuerda y sacarlo. Pero si tú te avientas a sacarlo, te vas a ahogar con él. Amado, gente, personas que estando en Cristo poco a poco comienzan a alejarse de Dios por diferentes circunstancias o empiezan a enfriarse, a dejar la comunión con Dios y como consecuencia sus vidas empiezan a complicarse. Lo recuerdo de nuevo, Pablo le dice a los Gálatas, corríais bien, ¿qué os fascinó, qué os distrajo, qué os alejó de la fuente, de la vida, de la fortaleza, del arraigo, de la esperanza? Somos muy susceptibles a ser llevados, amado, de la fuente de vida que es Jesucristo, que es su enseñanza, que es su palabra, que es la vida piadosa, que es la iglesia en Cristo. Nos apartamos fácilmente y esto trae consecuencias, complicaciones. Estas personas dejan de confiar, dejan de esperar, dejan de creer en Dios, sacando de la ecuación, del esquema de sus vidas, de sus familias, de sus relaciones, de sus trabajos, de todo, ¿verdad? Sacan a Dios, lo empiezan a hacer a un lado. Personas que aún servían a Dios, personas que aún creían que Dios les hablaba, poco a poco empiezan a alejarse. Y si tú les preguntas, ¿crees en Dios? Pues sí creen, pero ya no tienen una relación real con Dios, con el Dios vivo. Espiritualmente están secos, como Jesús le dijo a los fariseos, sepulcros blanqueados. Parecen ser de la religión, parecen ser pueblo de Dios, pero por dentro, ¿qué dice? Están muertos, tienen huesos de muertos. Y a veces las personas cuando nos alejamos, esto pasa. El pueblo de Israel se fue alejando, los fariseos que eran los que guardaban la ley, que deberían de estar conectados con Dios, los escribas, los fariseos, ¿verdad? Amado, terminaron sin vida, apartados. Y se fueron alejando, amado. Entonces, ¿qué sucede? Esto da lugar al diablo. ¿Quién es el diablo? El enemigo de las almas. La Biblia dice que él está como un león rugiente buscando a quien devorar. Él existe, él es real. Y él se mira, él se fija en quién se aparta para atacarlo, para traerle un sustituto. Lo quiso hacer con Jesús cuando Jesús fue llevado al desierto, apartado hacia el desierto. Y él fue a tentarlo, a traerle sustitutos. Te voy a dar esto si me adoras. Tírate y verás que Dios manda ángeles por ti, sustitutos. Este es el peligro, amado, de apartarnos de Dios. Que Satanás, que es muy hábil, que hace un buen trabajo para él, para su reino, te va a traer sustitutos y nos vamos apartando de Dios. Nuevos deseos, nuevos sentimientos, desánimos, no sé. Entonces, Él quiere tomar el control, Él quiere influir en tu diario vivir, en tus decisiones. Esto hace Satanás. Y se vuelve la persona, ¿verdad? Se vuelven al pecado, se vuelven a actitudes, a acciones ya superadas. Personas que estaban en Cristo empiezan a hacerlo de nuevo. Uno se entera de cosas, amado, y no que ande uno buscando la información. Como pastores nos enteramos a veces, la gente nos dice cosas y te das cuenta de personas, aún de siervos, de servidores que corrían bien.
Y ahora ya están haciendo lo que antes ellos enseñaban que no se debía de hacer. ¿Sí? Mujeres a veces que están casadas, de repente que ya están por allá con alguien que no es. Hombres que ya están en un burdel o buscando, no sé, algo. Empezamos a hacer aquellas cosas que antes no hacíamos. ¿Por qué? Porque nos apartamos de la fuente. Y mucha gente se está apartando de la verdad de Dios, amado. Mucha gente está sustituyendo y a veces se viene a la iglesia nada más para llenar nuestra conciencia, pero ya no hay esa conexión espiritual con Dios, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, ese deseo de agradar a ese Dios vivo. Entonces empezamos a volvernos al pecado, a las cosas de este mundo, a hacer cosas de este mundo. Y aparte se comienzan a practicar cosas que nunca se pensó hacer y a caer. Cosas que ni siquiera pensaste tú cuando le servías a Dios. No, yo no voy a caer ahí. Y empezamos a caer ahí. Entonces, amado, yo quiero que podamos hacer en estas circunstancias algo, ¿sí? Para nosotros si estamos alejándonos de Dios o para otros que conocemos y se están alejando de Dios. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué podemos hacer? Creo que si hay alguna solución, Dios tiene muchas maneras, ¿verdad? Y creo que podemos hacer antes de la caída, ya sea nuestra o ya sea de otros, amado. Sí. Yo he tenido en mi vida gente que ha influido en mí, que ha llegado en el momento correcto, donde mi fe flaquea, donde hay desánimo, donde se han levantado contra mí enemigos, murmuradores, espíritus de Jezabel que vienen a atacar y a decir algo tan poderoso con 2, 3 palabras que te bajan hasta el fondo. A veces en la misma iglesia se introducen Jezabeles, ¿sí?, que abren su boca para dañar la iglesia y para dañar tu espíritu, como al profeta Elías. Venció a todos los sacerdotes de Baal, levantó el culto, hizo que viniera la presencia de Dios, pero vino una mujer Jezabel con unas palabras y lo nulificó. Amado, y a eso somos susceptibles, y esto nos empieza a alejar de Dios. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿O a quién conoces que le está pasando así? ¿Sí? Cuando iniciamos esta iglesia estaba llena y ahora pues de repente se queda un poco vacía. ¿Qué está pasando? ¿Podemos nosotros influir? Y sabemos que va a venir gente, estamos orando por gente con una fe sincera, con gente que tenga un arraigo, con gente que tenga esa sabiduría y esa capacidad de no dejarse influir por esa voz jezabélica, mentirosa, engañosa. Sí, gente que se afirme en la verdad de Dios y que se ponga la coraza, ¿verdad?, la armadura de Dios. ¿Qué podemos hacer? Acompáñame a Isaías 64, verso 5. Es un verso que me encanta porque en este verso ahí mismo te habla de la solución y te habla también del problema, ¿verdad? Hay un problema. Isaías 64, verso 5. Dice lo siguiente. Dice así el escritor el profeta Isaías: saliste, hablando de Dios, al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. Isaías está haciendo esta aseveración, amado, diciendo: Dios, tú eres fiel, tú sales al encuentro de los que con alegría te buscan, hacen justicia, ¿verdad? Viven una vida de acuerdo a tu palabra, de los que se acuerdan de ti en tus caminos, de los que no se olvidan, están presentes. Pero muestra también aquí una realidad, el problema. Dice: aquí tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. Y una pregunta: ¿podremos acaso ser salvos? ¡Wow! Entonces, ¿qué puedes ver aquí, amado? Que Dios es fiel,
Él no puede negarse a sí mismo, pero que nosotros los seres humanos tendemos a apartarnos, a alejarnos, ¿sí? Pero Él sale al encuentro de los que quieren, de los que hacen justicia. Y sí, hay una oportunidad, amados, si te estás deslizando, quien quiera que seamos, ¿verdad? Si nos está viendo alguien, acércate de nuevo al Señor. Él sale al encuentro, si tú quieres. Y Él dice, ¿tú te enojaste? ¿Dios se enoja? Sí. ¿Por qué? Pues porque pecamos, nos alejamos. El principio del pecado es alejarse de Dios. Ahí inicia todo pecado, apartarnos de Dios. ¿Y qué dice? En los pecados hemos perseverado. No hemos perseverado en buscarte, no hemos perseverado en clamar a ti, en orar a ti, en vivir una vida conforme a tu verdad. Lo que hemos perseverado es en el pecado. Y nos estamos deslizando. Isaías está mostrando dos realidades, la realidad de Dios y la realidad de nosotros humanamente. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que sí podemos detener y reaccionar a esta caída, amado, y colaborar con otros. Yo mismo tengo que forzarme en base a esta palabra de que mi Dios es fiel, de que Él sale al encuentro si con alegría yo decido buscarle. Mi gozo no depende de las circunstancias, depende de Dios, amado. Y se siente a veces triste ver, amado, el desinterés, el menosprecio de la gente. Estuvimos ayer allá en el hospital, pero sentimos mucha distracción en las personas. Hicimos el llamado y muy pocos se acercaron, menos que otras veces. Y había más personas. Yo le decía a Juan que tal vez por la temporada más gente va y lleva comida y lleva cosas, porque es temporada de Navidad, la gente se sensibiliza. Pero nosotros llevamos también la palabra, pero había mucha distracción. Había como, no sé, un ambiente de solo querer recibir cosas materiales, no espirituales. Pero, amado, nosotros tenemos que buscar la verdad, lo verdadero. Creo que sí podemos detener esa caída, amado, y sí podemos influir, pero empieza en nosotros. Si con alegría hacemos justicia, empieza en tu corazón, porque la voz del diablo, la voz de Jezabel viene a desanimarte, a decirte no sirves, no vales, lo que tú tienes no tiene importancia para nadie, ni siquiera para ti, mira tu condición. Eso es un engaño, eso es una mentira. Él va a salir a tu encuentro, amado, si con alegría haces justicia, si te acuerdas de Él, de sus caminos, y su camino está bien trazado. Es la iglesia. Él viene por su iglesia y ahí es donde somos fuertes y ahí es donde somos antorcha encendida y ahí es donde vamos a influir. Yo no sé mucho de alpinismo. ¿Hay alguien que sepa de alpinismo? ¿Le ha gustado traer la piola y todo eso? Pero bueno, algo he leído del alpinismo, ¿no? Sé que el alpinista al ir ascendiendo lleva unas especies de ganchos, o no sé cómo se llaman. Una vez oí cómo se llaman, pero no lo recuerdo. Y los van poniendo en las rocas, si va a subir un risco, si va a subir una montaña. Cuando él va asegurado, ¿verdad?, con su cuerda, pero van poniendo esos seguros. Y de ahí se va. Y si viene otro detrás, el que va lo pone y el de atrás de ahí se va haciendo, ¿verdad? Y van subiendo y el que va arriba pone otro y después el que viene van poco a poco asegurándose. ¿Por qué? Porque si hubiera una caída, amado, eso les va a proteger de no irse hasta abajo, hasta el fondo, sino que esa parte va a detener su cuerda y va a detener al otro y entre ambos pueden detenerse. Van haciendo, amado, una línea de seguridad por si acaso alguno cayera. Sí. Entonces, sí se puede hacer algo en las cosas de Dios. Tenemos que asegurarnos, amado, la palabra es eso, es una línea de seguridad. Podemos hacerlo. También aparte, cuando ellos van subiendo a las montañas, llegan a un cierto lugar y ahí hacen como un campamento,
Porque si hay algún herido, algo lo van a llevar ahí, a descansar, a reposar. Ahí tienen comida, ahí tienen, no sé, algunos medicamentos. Más arriba hacen otro campamento de altura y al final abajo tienen un gran campamento. Pero van poniendo algunas formas de seguridad. Nosotros en nuestra vida cristiana, amado, ante el embate de las tinieblas, ante la tormenta que es la vida, que es el mundo, tenemos que tener lugares seguros para nuestra fe. Qué terrible que de repente alguien se desliza, se va y se pierde. ¿Y qué tendríamos que hacer? ¿Volveríamos a crucificar otra vez a Cristo para que estos volvieran a creer? He visto familias alejarse totalmente de Jesús, prevaricar de la fe, cuando eran personas que eran usadas por Dios, que servían a Dios, y ahora están en el pecado en el mundo. Entonces, tenemos que ir por esta gente, tenemos que, amado, evitar la caída hasta el fondo en nosotros mismos si empezamos a deslizarnos y en otras personas. Tenemos que nosotros, amado, fortalecernos. Quiero que me acompañes al Salmo 73. Es un ejemplo que nos puede ayudar en la caída, ¿verdad? Y entender también qué cosas nos pueden hacer caer, amado. Y este salmo nos habla de algo que nos puede hacer caer, aún estando en Cristo, porque de quien habla aquí es una persona que servía a Dios en este tiempo, ¿verdad? Salmo 73 es un salmo, amado, de un salmista que es muy reconocido aquí en la Biblia por sus salmos, Asaf. Sí, y Asaf habla esto, él mismo está mostrando esta realidad. Es un poquito largo, pero vale la pena. Dice Asaf: ciertamente es bueno Dios para con Israel. Está hablando de esas dos realidades, ¿verdad? La fidelidad de Dios, que Dios es bueno. Dice, es bueno para con los limpios de corazón, lo que veíamos ahí en el verso de Isaías, ¿verdad? Dice, y él empieza a hablar de él. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Él empezó a deslizarse. Asaf, ¿sí?, conociendo a Dios, sirviendo a Dios, empieza un descenso de su fe, empieza a apartarse de Dios. Por poco resbalaron mis pies, dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Siendo un siervo de Dios, a veces, amados, sentimos, no sé, algo que hace shock en nuestra vida cuando vemos que el mundo prospera y nosotros pareciera no. Y esto le pasó a Asaf, envidia. Siendo creyentes podemos tener envidia, sí, no somos tan santos, ¿verdad? Estamos en un proceso de santificación, pero a veces tenemos envidia. Asaf tuvo envidia de los que prosperaban, dice, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, ni siquiera se enferman. Ahí andan, ¿verdad? Divirtiéndose, hacen, deshacen y todo bien para ellos. Dice, no pasan trabajos como los otros mortales, no son azotados como los demás hombres. Tienen todo, son perversos, son pecadores, son fiesteros, son malos. Y ahí están como si nada pasara. Y él le da envidia, dice, Señor, ¿qué onda? Pues si yo soy tu siervo. Dice, por tanto, la soberbia los corona, son soberbios, se cubren de vestidos de violencia, son violentos. Y no les pasa nada. Estaba como reclamándole a Dios, ¿cuándo vas a tratar con estos miserables? Dice, los ojos de estas gentes se les saltan de gorduras, están hasta gordos, ¿verdad? Rebosantes. Logran con creces los antojos del corazón. Los ves de repente que andan en Europa, que andan en Cancún, que andan, no sé, en las Maldivas, en las islas, viajando, y tú dices, bueno, si es un ladrón, si es un corrupto, ¿no? Si es un grosero. Le dio envidia a Asaf, amados. Se mofan ellos y hablan con maldad de hacer violencia.
hablan con altanería, son altaneros. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Por eso. Dice, y diciendo, ¿cómo sabe Dios? Pues esta gente duda de Dios, y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Está meditando Asaf en todo esto. Esta es su envidia de ver cómo esta gente prospera y él se está deslizando, se está apartando, su corazón se está llenando, amado, de sentimientos contrarios a lo que Dios enseña. Yo no sé si te ha pasado eso. A veces eso me ha pasado a mí. Porque nosotros tenemos un sentir de justicia, porque nosotros a veces evocamos un poco el sentir de Dios, de Jesús. Dice que ha amado la justicia y ha aborrecido la maldad, y nos da enojo de ver esto. Dice más este salmo, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Wow, aquí está diciendo Asaf, ha sido en vano todo lo que yo he hecho en Cristo, en la fe. En vano he limpiado y me ando cuidando yo, y mira a estos, les va mucho mejor que a mí. Prosperan. Hay algunos que hasta una iglesia abren y está llena esa iglesia, ¿no? Y prosperan. Y estas palabras, amado, hablan de ese deslizarse de Asaf. Dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Dice, se da cuenta de algo y aquí empieza a reaccionar. Aquí hay algo que le frena en su caída. Aquí hay una línea segura que hace reaccionar a Asaf. Dice, yo no puedo hablar como ellos, yo no puedo ser como ellos. Yo no puedo dejar esta herencia a mis hijos. Si dijera yo hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. A veces quisiera uno dejarse ir, pero sabemos quiénes somos. Es un freno, amado, estar en Cristo, venir a las cosas de Dios, refrescar, amado, entender quién eres, tu identidad, lo que nos hablaron la semana pasada. Tenemos una identidad. Y algo sucede, esto frena la caída de Asaf. Es esa línea segura que le hace detener su caída. Y dice en el verso 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Sí hay una diferencia, ellos se van a ir al infierno. Y yo no, porque tengo un Salvador, porque tengo un refugio, porque tengo un Dios verdadero. Entonces la humanidad se está yendo detrás de esto. Los niños quieren ser como los malos, ¿verdad? Los jóvenes quieren traer el carrazo, quieren traer la ropa, los zapatos de marca, los tenis, pero no tienen algo seguro. Tú y yo podemos hacer eso, amado, detener la caída de personas, de gente. Ayer que estábamos en el hospital, se arrimó ya al final un muchacho y me dijo, ya no trae nada, ya habíamos entregado todo, ya no teníamos comida, y venía como renqueando. Y le digo, ya no, mano, pero pues ahorita llegan más personas a dar algo. Le digo, ¿qué tienes? ¿Tienes enfermo aquí? Dice, no, dice, vine yo. Le digo, ¿qué te pasó? Dice, le daba pena y dijo con malas palabras, dice, traigo una enfermedad acá en sus partes íntimas. Le digo, ¿por qué? ¿Qué te pasó? Pues me metí con una mujer, ¿sí? Dice, pero pues ya me están atendiendo, me estoy atendiendo. Le digo, oye, ¿y qué piensas del pecado? ¿Te das cuenta que eso es pecado? ¿Te das cuenta que el día que te mueras solo hay dos lugares a donde vas a ir, cielo e infierno? Nada más se rió y en eso llegaron unas personas a dar tortas. Nos vemos, me voy. Ni siquiera quiso recibir el mensaje, amado, pero yo le di a entender que hay un destino eterno. Si él lo oye o no lo oye, amado,
traté de ponerle un freno. Es como alguien que se va cayendo y tú tratas de agarrarlo antes de que vaya al fondo. Eso es nuestro trabajo, amado. Y eso es lo que hacemos. Y eso es lo que nosotros necesitamos implementar. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos. Están en caída libre, amado. Qué terrible verlos ir al fondo, a la destrucción. En asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Ese es su fin. Como sueños del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. ¡Wow! No tienen lugar ellos de descanso eterno, amado. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, dice Asaf. Era como una bestia delante de ti. Amado, si no nos tomamos de los asideros, si no reflexionamos, si no nos detenemos, aún nosotros como Asaf podemos caer y podemos convertirnos en lo que él dice como una bestia. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Y pudiéramos estar delante de Dios sin entender nada. Tenemos que frenar nuestra caída o detener la caída de otros, amado. Y esto a mí me llama a ser un poquito más agresivo en la cuestión de llevar la palabra y de confrontar a veces a nuestra familia. Tenemos que hablarle a nuestros hijos y a nuestras hijas de pecado. A veces ya ni nos quieren oír, pero tenemos que retomar. Y ese es un reto, amado. 2025 que pudiera ser un reto donde tú y yo, amado, vamos más a compartir la verdad del Evangelio y hablar del pecado. Ahí está el reto. Y dice Asaf, con todo yo siempre estuve contigo. Dice Asaf, aunque de repente se llenó mi alma, pero yo no me alejé de ti, Dios. Siempre reflexionaba y eso fue el freno para mi caída. Porque por poco me caigo, dice. Me has guardado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Entonces por poco se desliza, por poco se cae, por poco se va. Pero dice, tú me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Y hace una pregunta, Asaf, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Esto es mi freno, amado, mi temor a Dios. El entender que no todo termina aquí. El entender que Él se ha manifestado a través de su Hijo que me ha dado salvación. Que voy a ir a un juicio. Y que mi única opción es ir con Jesucristo a ese juicio. Si no voy con Jesús estoy perdido. Nadie más me puede defender en ese juicio. Solo mi fe en Jesucristo. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre, porque aquí los que se alejan de ti perecerán, los que se alejan de ti perecerán. Y a veces estamos tan engañados, creemos que estamos cerca de Dios y la verdad es que nos hemos ido deslizando poco a poco y apartando de Dios. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Hay destrucción, amado. Pero en cuanto a mí, dice Asaf, ya entendí, ya me cayó el 20, ya frené mi caída. Dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. ¡Wow! Se detuvo su caída, amado. Y este es un ejemplo. Este es un ejemplo de que sí se puede detener la caída. ¿Fue fácil? No. Pero tenemos asideros, tenemos a Dios, tenemos al Espíritu Santo, tenemos consejo sabio en la iglesia, tenemos la palabra viva. Sí, tenemos asidero, amado, pero si los ignoramos, pero si nos apartamos, si nos dejamos ir, no quiero saber nada. Me dijo una vez una persona, ahorita no quiero saber nada ni de iglesia, ni de Dios, ni nada. ¿Sí? Estoy como en una crisis de fe, pero te estás deslizando.
Cuando tú quieras reaccionar, pudiera ser que estás debajo de un risco donde ya no hay asideros. No podemos hacer eso, amado. Entonces yo te animo, levántate, fortalécete, inicia de nuevo con alegría, haz justicia, acuérdate de Dios, de sus caminos y vamos adelante. Entonces, amado, pues lo que pasa, lo que vemos, cómo vive la gente, la envidia en nuestro corazón nos puede hacer caer. Hay otro ejemplo, vamos a Lucas, en el Nuevo Testamento. Lucas capítulo 15, verso 11. Y aquí hay otra cosa que nos puede hacer caer también. Lucas 15, 11. Y es la codicia. A veces codiciamos, queremos tener cosas y nos desbaratamos por eso, como si lo material fuera a ser eterno. Y eso nos aparta de Dios. Claro que necesitamos trabajar y tener pues lo normal, ¿verdad? Lo que Dios nos permite, pero hay gente que codicia más allá sin importar de qué manera pudiera obtener las cosas. 15:11 dice, está hablando Jesús, también dijo Jesús, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le respondió y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba él llenar sus vientres de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Esta es la historia, amado, de un hijo que empieza a alejarse de su padre. Empieza a deslizarse. ¿Qué tiene? Codicia. Codicia lo que hay en el mundo. Él quiere vivir su vida, él quiere gastar. El padre tenía algunos bienes y él reclama bienes. No sé si él ayudó a tener esos bienes o solo él creía que esos bienes eran de él. Muchas veces los hijos creen eso. Pero este joven amado, teniendo un padre bueno, teniendo un padre, una protección, una cobertura, él empieza a deslizarse. ¿Cómo? Codiciando las cosas del mundo, va con el padre, le pide su herencia, el padre sabio o el padre movido en ese amor. Yo creo que le aconsejó no lo hagas, pero él insistió, le da su herencia. Y este joven, ¿qué hace? Empieza a deslizarse. Se lleva el dinero, se va a un lugar muy apartado, donde nadie le pueda corregir, donde nadie le pueda dirigir, empieza a vivir disipadamente, con mujeres, con alcohol, no sé, las costumbres de aquellos tiempos, pero él se va deslizando, al grado de ya no tener nada. ¿Por qué no se detuvo antes? ¿Por qué no hubo un momento de decir, ¿sabes qué? Ya estuve un tiempo aquí, híjole, me estoy gastando la lana de mi papá, ¿pudiera mejor volverme? No, hasta que casi va hasta el fondo. Pero hay un punto, amado, donde él dice, volviendo en sí. ¿Qué le hizo volver en sí? Había algo, enseñanzas de su papá, enseñanzas de las cosas de Dios en su corazón, que le hizo detener su caída. Fue esa línea de seguridad que de repente volvió en sí. ¿Cuántos no vuelven en sí, amado, hasta la destrucción? Allá por donde tenemos el negocio con mi esposa, yo veo un joven, y el otro día yo decía, este muchacho yo lo conozco, ya está grande, de tener unos 50 años. Digo muchacho porque lo recuerdo yo recuerdo haber visto a este jovencito, era un niño bien arregladito, es güero,
está bigotón ahora, pero me doy cuenta que él es alcohólico. Siempre lo veo que se alcoholiza, siempre va a una tienda a comprar mezcal, es muy serio, no anda mal vestido, se ve que no anda en la calle, no es un hombre de calle, pero es un hombre alcohólico. Y yo recordé que este era un jovencito, digo, estoy seguro que era ese niño, iba con otro hermanito, siempre bien arregladitos, los llevaba a su mamá a una escuela, y era por ese rumbo, porque ahí vivíamos nosotros de chicos, por ese rumbo. Y ahora el muchacho es un alcohólico, sale nada más a comprar su alcohol y vive en su casa. ¿Cómo pudiera a veces gente deslizarse cuando no hay ningún asidero, amado? Lo importante de la enseñanza que nosotros damos a nuestros hijos para que no se vayan hasta el fondo. Hay una línea de seguridad aún en nuestros hijos cuando quieren apartarse de nosotros. La enseñanza, por eso la Biblia dice, enseña al niño su camino y cuando sea grande no se apartará. Y tenemos que luchar con esto y tenemos que pelear con esto. Este joven se estaba deslizando, pero en un punto, cuando las cosas estaban ya hasta el fondo, casi al fondo, reaccionando, dijo, volveré a mi padre. Había algo en su corazón que le hizo volver. ¿Sí? Y me llama la atención, que dice Asaf, entrando al templo entendí. Que dice este hombre, de pronto algo le hizo reaccionar. Sí hay un punto donde podemos detener la caída, amado. Y más nosotros, ¿verdad? Si algo te está deslizando y alejando de Dios, deténlo ya. Pero si hay gente a tu alrededor que se está deslizando, amado, puedes hacer algo. Trata de influir para que no caigan, para que se vuelvan a Dios, para que regresen al Padre. Y más con alguien que no conoce de Dios. Pero si hay alguien que conoce de Dios, ayúdale a frenar su caída. Que no se aleje, que no se aparte. Las iglesias deberían de estar llenas, pero están vacías. Y cada vez somos más diplomáticos, y cada vez somos más respetuosos, y cada vez somos menos agresivos en llevar la palabra. No vamos a agarrar a bibliazos a la gente, pero les vamos a hablar la verdad en amor. Oye, te estás deslizando. Oye, recuerda que hay juicio. Oye, recuerda que hay infierno. Oye, te está dorando la píldora Satanás. Lo que estás haciendo no es bíblico, no es correcto. Tenemos que volver a hablar, amados. Entonces, decisiones que nos alejan de Dios. Este joven decidió apartarse de su padre. ¿Y que empezó a perder? La cobertura, la protección de su padre, hasta estar queriendo, ni siquiera comiendo, queriendo comerse la comida de los cerdos porque ni siquiera eso le daban. ¿Qué encontró? ¿Qué fueron sus consecuencias? Gran hambre, ser arrimado, se arrimó ahí a alguien, comer o desear comida de cerdos, perderlo todo. ¿Qué fue la clave? Volviendo en sí hacia su Padre. Detengamos la caída, amado, de nuestra casa, de nuestro hogar, de nosotros mismos, de la familia. Quiero casi terminar, quiero que vayamos al libro de Jonás. En Jonás, de donde se inició esto, acompáñame ya a Jonás capítulo 1. Jonás. Aquí está. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitail, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Era una palabra de Dios a un siervo de Dios, levántate. ¿Y qué hace él? En lugar de obedecer, se va. ¿Qué, amado, me puede hacer caer? La desobediencia a Dios. No obedecer la voz de Dios habiendo oído la voz de Dios. A través de los años en el ministerio, amado, hemos aconsejado familias, matrimonios, personas que no decidieron oír, y a veces el consejo era tan lógico, tan sencillo, y no quisieron oírlo. Recuerdo un matrimonio,
hace ya muchos años que vivían bien, tenían su casa, y el hombre empezó a meter un amigo a su casa, y estaba su esposa y sus niños. Yo le dije, oye, saca a este hombre de aquí. Y le dije a ella, es que él nos ayuda, es que no tiene dónde. Le digo, no le hace, sácalo de aquí. Les volví a decir lo mismo. No me hicieron caso. Al final hubo una situación donde se enredó la pareja y él no estaba. Yo le dije, un día que tú no estés, ¿qué va a pasar? Pasó. Ese matrimonio ya no existe. Se desapareció. Habiéndoles dicho, no hagas esto. Oye, no se necesita gran ciencia. Pero se deslizaron hasta el fondo y la familia se desintegró. Y como en este caso, a mucha gente se le ha dado algún consejo. Personas que han venido, recuerdo una pareja que vino con muchos problemas en la economía. Sí. Pero al final ella era una pequeña Jezabel y era un pequeño Acab. Y ese era el problema. Y al final se fue, cuando ella fue confrontada y decirle, es que no puedes hacer eso, y decirle a él, tú toma tu lugar como varón. Y les dimos un curso de hombres a él. Y al final, sí, prevaleció ella con un espíritu de Jezabel, porque ella dirigía y se lo llevó, y se llevó a él y a sus hijos, dándole un consejo, y después todavía habló de nosotros diciendo que no tenemos revelación. Amado, cuando la revelación era, estás tomando un lugar que no es el tuyo y él no está tomando su lugar, cambian los lugares, él debe de ser la cabeza y tú su ayuda. Pues eso le afectó tanto que mejor ella se llevó a su familia y él no hizo nada. Ahí va como ovejita a otro lugar. Entonces, amado, ¿por qué la gente se desliza? Por desobedecer, por no querer oír cuando sí han recibido palabra. Yo entiendo que a veces no sabemos qué hacer, pero hay veces que se les dice palabra y deciden no obedecer. Entonces, aquí, amado, ¿qué dice? Que Dios le habló a este profeta y le dice, quiero que hagas esto, ve a este lugar, y él no quiso ir. Déjame leerlo para que lo entendamos bien. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás. Dios le estaba hablando, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Ninive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. No voy a hacer lo que tú me dices, Dios. Diciendo, descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Recibió una palabra de Dios para obedecerla y empezó a deslizarse, a alejarse. Y empezó el desliz de Jonás. Empezó a caer. Sí. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Aquí empiezan los problemas, los conflictos para Jonás. Se mete a una nave, pone en peligro la nave, pone en peligro las personas que van en la nave, y él se va deslizando. Cuando alguien empieza a deslizarse, no le importa a quién se lleva entre los pies, como este hombre, como este matrimonio que no le importó llevarse en sus pies su esposa, sus hijos. Entonces tenemos que detener la caída, amado. ¿Cuántos hombres de repente deciden abandonar a su esposa, a sus hijos, por una situación que pudiera arreglarse, pero se van y se deslizan y se llevan entre los pies a sus hijos? Entonces estaba poniendo en peligro a todos, dice, y los marineros tuvieron miedo, los que iban en el barco, y cada uno clamaba a su Dios. Ellos buscaban una solución, pero Jonás no, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Hay un dicho que dice, se dormían sus laureles, ¿verdad?
El que se va deslizando se duerme en sus laureles. No me molesten, no quiero saber nada, déjenme solo, pero es que no nada más eres tú. Hay más, hombres, mujeres, necesitamos detener la caída. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, si hubo quien le aconsejara, ¿qué tienes? Dormilón, levántate, clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Lo quieren despertar. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes. Y ellos tratan de buscar una solución, hablan con Jonás, decláranos qué pasa, a qué te dedicas, de dónde vienes. Y él les responde, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¿Eso es temer a Jehová? Estaba desobedeciendo a Dios. Eso no es temor de Dios. Desobedecer a Dios no es temer a Dios, no es creer en Dios, no es seguir a Dios. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se los había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. La solución de Jonás, él respondió. Él quería deslizarse, él quería irse hasta el fondo. Él respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Esa es su solución humana de alguien que se va hundiendo. Yo soy el culpable, yo soy un miserable, pero no hizo nada para revertir la caída. Y los que estaban ahí no eran capaces, porque no eran pueblo de Dios, para revertir la caída. Los únicos que pueden revertir la caída, amado, somos nosotros en Cristo. De tu vida, de la vida de tu familia, de otras personas. Ni el capitán del barco, ni los que iban ahí pudieron ayudar mucho a solo encontrar soluciones humanas. Entonces dicen, pues échame al mar, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Qué gran ayuda, ¿verdad? Dice, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se había embravecido más y más contra ellos. No hay soluciones humanas que detengan, amado, lo que Dios quiere hacer. Entonces clamaron a Jehová. ¿Quiénes estos? Estos ahora empezaron a clamar a Jehová. No creían en Jehová, no era su Dios Jehová. Pero viendo aquello dijeron, vamos a clamar. Ahí viene la ayuda. Ahí se detiene de alguna manera, por lo menos la caída de ellos. El barco se salvó. Clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. No pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Empezaron a creer en Dios. Por lo menos algo bueno sacó Jonás, ¿verdad? Se convirtieron al verlo a él descender. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Todas las cosas ayudan a bien, ¿verdad? Estos se convirtieron, pero Jonás quería seguir deslizándose, quería ir al fondo. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás en su misericordia. Sí, porque era un siervo de él, Dios detuvo su caída. No lo dejó que se ahogara en el mar. Fue a rescatarlo con un gran pez. Pero qué condición, amado. Qué necedad de deslizarnos y de caer hasta el fondo. Por pura gracia y por pura misericordia Dios mandó ese pez. Y mucha gente, amado, que ha servido a Dios, por pura gracia y pura misericordia pueden volver. Pero algunos se empeñan tanto en caer, que Dios dice, ya no ores por déjalo. ¿Recuerdan a Judas? Hasta el fondo. Entonces, amado, pues necesitamos detener la caída, entender, amado, que tenemos un adversario, de entender que nosotros mismos pudiéramos caer, pero entender que nosotros podemos ayudar a otros a frenar la caída.
Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches para reflexionar. ¿Cómo será adentro de la panza o del vientre de un pez? Si los peces apestan, ¿cómo olerá el vientre de un pez? ¿Qué será querer comer la comida de un cerdo? Cosas terribles, amado, cuando nosotros permitimos que la vida, el mundo, el diablo, el desánimo, lo que sea, te aleje de Dios. No podemos permitirlo. ¿Qué pasa entonces aquí, amado? Dios en su misericordia le permite una oportunidad a Jonás para detener su caída y volverse. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó desde el seno del Seol, clamé y mi voz oíste. Sí se puede detener la caída, no importa en dónde estés, no importa en dónde esté alguna persona que tú amas, amado. Háblale de Dios. Se puede detener la caída. El pez vino, sacó a Jonás, lo echó en la playa, y la voz de Dios no paró. Ve a Nínive, haz lo que te dije que hicieras. No sé qué estás pasando, no sé qué te aleja de las cosas de Dios, de un compromiso con Dios, pero tenemos que buscarle y creerle, tenemos que tomarnos de Él, buscar los asideros que Él nos ha dado. Amado, yo quiero que oremos. Quiero terminar nada más con un verso más, Oseas capítulo 6. Son 3 versos más. En el capítulo 6 de Oseas, del 1 al 3. Fíjate bien lo que dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Como Jonás, dice aquí Oseas. A veces nos deslizamos, a veces nos caemos, dice, pero nos dará vida después de 2 días. ¿Sí? Si reaccionamos, si nos volvemos al tercer día, nos resucitará y viviremos delante de Él. Se restaurará nuestra relación. Amado, no hay nada más hermoso que vivir delante de Él. Amado, empieza a orar por tu vida.